Mi querida Fabi Guarneros, creo que vas a tocar uno de los temas más complicados en las próximas elecciones. Y me lo han preguntado mucho, mucho. ¿Qué va a pasar en términos de violencia? La presencia de los grupos delictivos, del crimen organizado, de los narcotraficantes y demás, que van a inhibir el voto. Y la gente no va a ir a votar por miedo. Es lo más importante que se puede cuestionar uno en la próxima elección. Así es, mi querida Fer. Fíjate que el tema de la violencia está siendo el protagonista en este proceso electoral, más que los propios propuestas de las candidatas y el candidato presidencial, pero además de cualquiera de los que están haciendo campaña a nivel alcaldía, a nivel municipal, al nivel gubernatura o diputados federales y locales. Recuerden, senadores, que tenemos una elección enorme. Y la violencia es el temor número uno, al grado de que los estudiosos, politólogos, académicos, expertos en seguridad, pues están haciendo ya sus mediciones y las proyecciones de qué puede pasar con la violencia. La violencia, igual que en lo que hemos hablado de la violencia de género, tiene varios tipos, ¿no? La violencia de agresión física, los atentados, pues amenazas, las burlas, los cuestionamientos en redes sociales de todo tipo. La política de género, que tiene que ver con que no les den recursos para las campañas, etcétera, etcétera. Hay un informe que se llama Informe Democracia Vulnerada y detectó que por cada violencia contra todo tipo de actor político, es decir, candidatos, alcaldes, presidentes municipales, encargados de la gestión del agua o de seguridad, o sea, cualquier funcionario público, e incluidos candidatos, que sea víctima de un atentado o de un acto de violencia, baja 3 puntos porcentuales la participación ciudadana a la hora de ir a votar. Ojo, 3 puntos. 3 puntos es muy importante porque hombre, es decir, pues es una diferencia, es el gane. Es el gane, es el que gane, ¿no? Y también por cada ataque solo a candidatos, sube 1% la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección. Es decir, todas las estadísticas y los cruces que hicieron, por ejemplo, Data Cívica y México Evalúa, que se dedican a ver los patrones de conducta y cruzar todas estas cifras, es decir, cuando atacan a un candidato, los que fueron preparados durante todo este tiempo, ciudadanos como usted y como yo, llamados por el INE para ser los funcionarios de casilla, ese día el 1% no se presenta. ¿Qué sigue? Que el primero de la fila, como es la tradición, es el que asume las funciones de funcionario de casilla. Lo malo es que ya no lleva la preparación que se les dio a todos los funcionarios de casilla. Ese es el impacto, ¿no? A la mera hora se hacen bolas con las cuentas, ¿no? Y también por cada ataque a los candidatos disminuye 1.3% la asistencia de la ciudadanía a votar. Ahorita estamos en el peor escenario porque no solo hay asesinatos de candidatos. 50, ya rebasaron los 50 candidatos exactamente asesinados para esta elección. Exacto. Por ejemplo, el viernes, ahí están las estadísticas también, que eso lo emitió Causa en Común. Ahí las pueden ver, quienes nos estén escuchando en radio, lo que están viendo en la pantalla, para quienes nos escuchan. Son 39 actores políticos asesinados durante el proceso electoral. ¿Qué sigue? Son 27 aspirantes, más los que se han acumulado en este día, ya son 50 aspirantes, la representación popular. 12 funcionarios activos públicos, 12 funcionarios públicos dirigentes y colaboradores partidistas. Es decir, hace unas 2 semanas vimos el ataque, el asesinato a uno de los asistentes del encargado de comunicación social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso se refieren a funcionarios públicos, ¿no? Por partido, evidentemente, en el partido de Morena ha habido más ataques, pero ¿por qué creen? Porque son ahorita los que tienen mayoría en los congresos y mayoría en los estados, no por un tema solo político. Pero ojo, justamente en los estados donde está Morena se ha desatado los niveles de violencia y de criminalidad. Por eso hay que estar muy pendiente de las estadísticas. Entonces,
justamente vamos a seguir con el tema. El crimen organizado en las elecciones y la administración pública que ha estado pues tratando de, no sé si contener o de dejar pasar o de solo, pues ahora sí que literal blindar a los candidatos con alguna protección, no está funcionando. Entonces hay un estudio que se llama Democracia Vulnerada, el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México. Está publicado por el proyecto que se llama Votar entre balas. Fíjense qué tristeza que nuestros estudios el día de hoy se tengan que dedicar a este tipo de situaciones, ¿no? Es de Data Cívica y México Evalúa, y el estudio incluye, lo pueden buscar ahí, busquen así, Votar entre balas, así les sale el estudio, incluye un mapa interactivo con datos a nivel municipal, gráficas, estudios estadísticos sobre las cifras, las agresiones contra los y las candidatas, y también tiene que ver con todo la afectación que hay en la confianza del ciudadano. Un ciudadano que ve que el aspirante al Congreso local, en el caso de diputados federales, a San Lázaro o al Senado, o a su gobierno del estado, fue amenazado o ya recibió un atentado o ya fue asesinado, no le inspira confianza ni en la democracia de este país, ni en el Estado de Derecho, y por supuesto no acude a las urnas, porque le representa indefensión. Es decir, si el político que me va a representar fue agredido violentamente, ¿qué me espera como ciudadano? Estos son los riesgos de este proceso electoral. Ahora, ¿qué pasa, no? Pues, por ejemplo, un ejemplo de estas estadísticas, para que no crean que solo son dimes y diretes o que se está hablando por el tema electoral. No. En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el 2018, la participación electoral bajó de 54% a 21% después de que en ese periodo electoral del 2018 hubo un ataque contra un regidor. En el 2021 sumaron 3 ataques a la presidenta municipal y 2 exfuncionarios de seguridad. En ese entonces la participación bajó 3 puntos más, es decir, si andaba en el 21, exacto, se quedó como en 18%. ¿Se fijan? Lo más aterrador es que las cifras de la violencia, en lugar de disminuir, aumentan. Y la participación ciudadana, democrática, disminuye. Es decir, ahora tenemos más asesinatos, más atentados, más encapuchados, ¿no? En retenes en las diversas carreteras y menos participación ciudadana, ¿no? Ahí está un ejemplo. Me decían que hay que votar en grupo, que era una buena idea. Por ejemplo, ponerte de acuerdo con los vecinos, porque pues no te vas a poner de acuerdo con los amigos porque votan en distintos lugares. Exacto. Pero que vayan grupos de 10 personas. 15 personas juntos, que se pongan de acuerdo, vecino 1, 2, 3, nos vemos a las 10 de la mañana y de aquí nos vamos a votar, o a primera hora, o ya en la tardecita, como quieran, pero ir en bola. Sí, eso sí, es una gran estrategia, ir temprano. De hecho, si ven ustedes que hay fila en la casilla, que eso no les inhiba la participación, porque también pasa mucho eso, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, ven la cola y ya no se quieren quedar. No, esténse ahí, pues no tienen otra cosa más importante que hacer. Es más, ahí pueden estar con su celular afuera viendo todos sus videojuegos o todas sus redes sociales. Claro. Pero participen, que la fila no sea un inhibidor del voto, porque entonces estamos agregando otro más al de la violencia. Recuerden que muchas de las estrategias de los partidos políticos en general es que llegan y con filas de acarreados para justamente hacer la fila en la casilla y que tú no votes. No, espérate y vota. Finalmente tienen que haber las papeletas. Si hay gente que no es de esa casilla, no va a poder votar y ahí tienes tú tu lugar. La otra, lo que está proponiendo Fer es muy importante, sobre todo en las regiones donde están los focos rojos y que el INE, junto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ya empezaron a mapear. Es decir, en todos aquellos lugares donde hay difícil acceso para las fuerzas federales. Chiapas, que ahorita está en focos rojos, Chiapas, en Veracruz, en Sinaloa, en Guerrero, todas estas entidades, Michoacán, pues son focos rojos, porque hay presencia del crimen organizado, porque ahí están pues los dirigentes de todos estos cárteles que se están disputando el territorio nacional. Ahí hay, por de verdad, testimonios del INE, que lástima que no los quiera hacer público, porque
pues también los amenazan. Hay comunidades donde todavía los funcionarios del INE entregan las urnas al crimen organizado y el crimen organizado a punta de pistola, no se crean que por las buenas, ¿no? Le regresa las urnas ya llenas. O sea, por se votó en este lugar, en este distrito. Entonces, sí, en esos lugares no se puede hacer nada, por eso se habla de un vacío del Estado de Derecho, pero en los otros lados, por favor, vayan y voten, como dice Fer, en comunidad. Sí, ¿no? en comunidad, en bola, en serio, lo digo de manera muy sencilla, en bola. No se vayan solos, váyanse en bola. Y sí hay lugares, como dice Fabi, que te coaccionan y que no hay manera. Y bueno, pues habrá de perderse ese 3%, que me parece terrible. No tener Es un la Estado diferencia, de Fer. derecho en donde tú puedas salir a votar sin que te inhiba la violencia está terrible. Y ¿no? ese es un llamado finalmente a las autoridades de gobierno y las que van a llegar a la presidencia, porque esa es su obligación, garantizar el Estado de Derecho y que pueda salir a ejercer un derecho ciudadano y constitucional. Pues ahí el tema. Gracias, Fabi. Me parece, de veras lo digo, creo que todos tenemos voluntad de votar, todos queremos ir, pero sí he escuchado en los viajes a la República Mexicana, Fer, a mí sí me da miedo ABC. No tengamos miedo. O sea, no tengamos miedo. Es nuestro México. No es el México de una sola persona, ¿eh?